entonces con el proceso de individuación. Bien, les estaba hablando del proceso de individuación, volverme a unir, la mente, la razón se para entender. Y acá es donde me gusta hacer hincapié en esto. Uno tiende a escuchar que las tradiciones de sabiduría dicen que hay que aniquilar el ego. A veces esas cosas son más un error por cómo son traducidas que por lo que en verdad quieren decir. Pero toda la primera etapa, como les decía, hasta los 28 para la astrología, hasta los 36 para la numerología. Por favor, silencien los micrófonos. Eh, Toda esa primera mitad es necesaria. Renegar en contra de haber separado todo, de haberme dividido, de haber querido entender, de ser racional, es lo que todos tenemos que hacer. Es parte, digamos, del desarrollo del psiquismo. Y Jung hablaba de que eso era echar raíces para después poder realmente crecer alto y conectar con todo lo que está arriba, que en general está vinculado con poder trascender. Por eso la imagen del árbol van a ver que aparece mucho, el árbol de la vida, como símbolo de nuestro proceso de individuación. Entonces en esa primera mitad meto cosas en sombra, separo, divido y van a ver que aparece mucho esto del yo soy así, yo no soy así, a mí no me digas tal cosa, yo soy una persona... Bueno, lo que nos propone lo transpersonal justamente es que hay muchos yoes, hay muchos arquetipos, muchos patrones de conducta y yo necesito para convertirme en la mejor versión de mí mismo tener acceso a todos esos yoes. A veces tengo que ser guerrero y a veces no. Ser guerrero siempre significa estar continuamente manteniendo lejos a la gente. A veces necesito del arquetipo de la madre, aunque sea hombre. Y cuidar afectivamente, eso representa el arquetipo de la madre, pero no siempre. A veces tengo que apelar justamente al guerrero para decir, no, hasta acá llegué, este vínculo me hace mal. Si estoy instalado en el arquetipo de la madre, voy a maternar a mis parejas y me voy a quedar nutriendo emocionalmente a un vínculo que a mí no me hace bien o que no es lo que más tiene que ver conmigo en este momento de mi vida. Bueno, ese es el proceso de individuación, se los estoy explicando muy por arriba, donde intervienen estos tres arquetipos. El viaje del héroe, el proceso de individuación, que sería lo mismo, es ir a la sombra a rescatar aquello que yo percibo como oscuro, pero que lo necesito para convertirme en la mejor versión de mí mismo. Y en ese momento me doy cuenta que eso que yo le muestro al mundo, la máscara, o la persona, o la personalidad, no es lo que hasta ahora creí que era. Y se convierte en un aliado, en una herramienta que yo tengo para evolucionar y no en un impedimento para crecer. Si alguien leyó El Caballero de la Armadura Oxidada, tiene que ver justamente con esto. Bueno, esos serían los arquetipos principales, el proceso de individuación. Ahora, en el módulo 3, nos vamos a detener puntualmente sobre los conceptos más filosóficos y psicológicos del arquetipo. Y como les dije, por ahora lo que les voy a decir es que un arquetipo es un patrón de conducta y que yo puedo acceder al arquetipo a través de la imagen o del símbolo. Habita el inconsciente colectivo y aparece en los inconscientes colectivos como manifestaciones culturales y en los inconscientes personales muchas veces en los sueños, en las fantasías, en las intuiciones. Ahora bien, yo diferencié los arquetipos esenciales de los arquetipos principales. ¿Cuáles son los esenciales? Los que intervienen en el proceso de individuación donde voy a buscar mi esencia. ¿Cuáles van a ser los principales? Déjenme chequear si está todo bien, si la gente se viene uniendo. Me parece que somos menos que antes, pero bueno, a ver acá. Me dice Andrea, no, que me quede tranquilo que en una clase universitaria salió un alumno en la bañera y una docente prendió la videollamada sin darse cuenta y salió en tetas, y obviamente, cosas de la cuarentena. Eh, bueno, ¿cuáles son los arquetipos secundarios? Ánima y ánimos.
es el hombre interior que todos tenemos y la mujer interior que todos tenemos, sin importar nuestro género, sin importar cualquier cuestión de género. Justamente Anima y Animus, o la pareja interior, que es la interacción que tienen, trasciende la cuestión de géneros. A mí me da la sensación de que en esto de que primero dividimos, la mente divide para desarrollar la personalidad, la máscara, necesitamos en una instancia de nuestras vidas lo binario, la mujer y el hombre interior, para después entender que no hay hombre y mujer interior, no hay anima y animus, no hay femenino y masculino. Y este es el Tai Chi, ese simbolito del Yin Yang, que expresa el taoísmo, sobre el que vamos a trabajar, ahora les voy a hablar del Tao. Ya los chinos hace 5.000 años o más nos están hablando de este principio dual, y cuando yo les hablaba antes de la filosofía perenne, esta filosofía eterna, que está presente en todas las tradiciones de sabiduría, una de las cosas que hace, uno de los denominadores comunes de todas estas tradiciones y filosofías, es el concepto de la dualidad, que Occidente lo traduce como femenino y masculino por una cuestión de la historia evolutiva de Occidente, pero que los chinos ya llamaban Yin-Yang sin que esto sea la mujer y el hombre. Que es lo que la mente tiende a hacer primero. Cuando hablo de lo femenino no hablo de la mujer, porque el hombre tiene lo femenino. Entonces podemos empezar a pensar con un ejemplo biológico, que es el espermatozoide y el óvulo. Cuando uno describe el comportamiento de un espermatozoide o de un óvulo, está describiendo lo femenino, lo masculino, el yin, el yang, el anima y el animus. El espermatozoide se va a mover, va a avanzar, va a competir, va a penetrar. La mujer, fíjense como yo también tengo. El óvulo no, el óvulo se va a mover lentamente, va a recibir, va a permitir o no ser penetrado y va a nutrir, y va a contener y va a cuidar. Entonces nosotros en nuestra vida diaria tenemos ese tipo de actitudes, de comportamientos, de patrones de conducta, de arquetipos. Identificar cómo se manifiestan en nosotros es lo que vamos a trabajar en este módulo, que es el módulo del ánima y el animus. Cómo es mi hombre interior, cómo es mi mujer interior, cómo se vinculan. Porque hay un concepto también que es principal en la teoría psicológica, más allá de Jung, que es la proyección. Y esto lo vamos a entender más en profundidad cuando veamos Astro. Pero el hombre proyecta constantemente. La forma que vos tenés de explicar lo que sucede es a través de tu propio mundo interior. No tenés otras palabras, no tenés otros conceptos, no tenés otra forma de expresarlo. Y cuanto más primitivo era el hombre, más lo explicaba arcaicamente. De ahí el mito, de ahí los rituales. Esto es complejo de explicar y lo van a ir incorporando conforme vaya avanzando la formación, no es tan sencillo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ánima y el animus? Las parejas que yo tengo, o mejor dicho, la dinámica de pareja que yo suelo tener, que no es siempre la misma, porque a veces se manifiestan por polarización, tienden a mostrar cuál es el vínculo que yo tengo interiormente entre mi hombre interior y mi mujer interior, entre mi yin yang, entre mi ánima y mi animus. Eso es lo que en el programa aparece como la pareja interior, que es un concepto de un psicólogo argentino, Norberto Levi, precursor de lo transpersonal en la Argentina, y él elabora justamente esta teoría, que es lo que vamos a trabajar en este tercer módulo, que es el de los arquetipos principales o la pareja interior. Vamos a hacer una visualización de nuestra ánima y nuestro animus y la vamos a plasmar en lo concreto para entender. Un ejemplo, podría ser que mi hombre interior le esté dando la espalda a mi mujer interior y mi mujer interior esté llorando porque el hombre no la mira. Entonces, ¿qué significado tiene eso en mi vida? Tengo una energía masculina de estar constantemente haciendo y generando y en tensión y siempre en movimiento, que es hacia lo que Occidente, digamos, tiende constantemente. Entonces no permito que mi energía femenina se exprese y ahí la imagen de esta mujer llorando. ¿Qué quiere ella? Quiere que él pare, que él descanse, que le dé lugar a la receptividad. Y todo esto
que vamos a desarrollar, aunque cueste entenderlo, tiene que ver con que no existe femenino ni existe masculino y que todo va a depender del lugar donde lo ubiquemos. Lo que en un sistema puede funcionar como energía femenina, en otro sistema puede funcionar como energía masculina. Lo que en uno es yin, en otro es yang. Algo puede estar muy tenso, energía masculina, y algo puede estar muy relajado, energía femenina. Pero si yo al lado de eso tenso pongo algo todavía más tensionado, lo que estaba tenso en primer lugar pasa, en comparación a eso que está súper tenso, a convertirse en energía femenina. Cuando en el otro sistema funcionaba como energía masculina. Bueno, les estoy dando una introducción a un concepto difícil de asimilar para nuestra cultura occidental y nuestro pensamiento racional. Bien, justamente el otro día escuchaba a un filósofo hablar sobre la pereza. Hay una editorial que sacó un libro por cada pecado capital y le pidió a un autor distinto que escribiera sobre ese pecado. Y al que le tocó la pereza decía esto, la trataba de reivindicar, ¿no? La pereza como un momento de no hacer nada para después poder hacer lo que en verdad quiero, ¿no? Ese fue el enfoque que él le dio. Yo no leí el libro, pero lo escuché hablar y yo decía, él está hablando del Wu Wei, un concepto chino que es la acción en la inacción, no es sentarse y no hacer nada. Hay un proverbio chino que dice, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Y Lao Tse, ahora vamos a hablar de él, decía, cuando no haces nada estás haciendo todo, en potencia. Es difícil de entender para nuestra concepción occidental, pero un poco el desafío es que nos acerquemos un poquito más a estos conceptos en el desarrollo de la formación. Bueno, todo eso en el módulo 3 van a trabajar con su hombre y su mujer interior. Módulo 4. En el módulo 4 estaría terminando el primer nivel y trabajamos ahora sí las tradiciones de sabiduría. Llamé tradiciones de sabiduría, no es que se me haya ocurrido a mí, lo leí en otros lugares, pero digamos que lo uso, yo en todo caso lo estoy usando acá metodológicamente para hacer referencia a esas manifestaciones del inconsciente colectivo de distintas culturas, de distintas tradiciones, que como a veces son religiosas o no, a veces son espirituales o no, a veces son filosóficas o no, pero todas encierran sabiduría, que la sabiduría es algo que trasciende la razón. En todo caso, sabiduría me gusta definirlo como la conciliación entre lo consciente y lo inconsciente, entre intuición y razón. Vamos a englobar estas tradiciones como tradiciones de sabiduría. Y vamos a hablar del mito, de mitología y leyendas. Vamos a hablar de los dioses que nos habitan, cómo cada dios griego, puntualmente en este caso vamos a hablar de dioses griegos, son la manifestación de un patrón de conducta. Es decir, vamos a ir a esa tradición de sabiduría, que es la mitología griega, para ver cómo cada dios representa y tiene una construcción histórica y cultural de lo que representan, que siempre es un patrón de conducta, un arquetipo. Por eso presten atención, un dios no es un arquetipo, un dios es una representación de un arquetipo. Al arquetipo no accedemos directamente. Y esto es algo que no se dice y es un error que se comete bastante a la hora de hablar cuando escuchan gente que habla de arquetipo. ¿Es un arquetipo? ¿Es un arquetipo? No, nunca es un arquetipo. Siempre son representaciones. Vamos a hablar de los cuentos de hadas, que también los cuentos de hadas son una manifestación del inconsciente colectivo. Es lo que está trabajando Andrea Lucero en este momento con el libro Mujeres que corren con los lobos. Cómo aparece todo esto que yo les nombré antes. Arquetipo, ánima, ánimo, ser esencial, sombra, máscara, aparecen en los cuentos de hadas. Y los cuentos de hadas nos enseñan cómo vincularnos y cómo no vincularnos con el proceso de individuación. Por eso los cuentos de hadas, si bien a nosotros llegan con finales felices, muchas veces terminan trágicamente, porque la enseñanza es no te vincules de esa manera con tu propio proceso de individuación. Pero nuevamente, si no tengo las claves, clave en latín significa llave, para decodificar, el cuento de hadas a mí en realidad no me dice nada. Y por último, vamos a ver nociones básicas de Tao. El Tao es una tradición de sabiduría china, cuyo máximo exponente es Lao Tse.
Y la referencia que a mí me gusta hacer cuando hablo del Tao es recordar, el Tao es recordar que somos naturaleza. El ser humano es el animal humano. Y como animal forma parte de la naturaleza. Nuestra dimensión cultural y social nos hace olvidarnos de eso. Así que sobre el Tao vamos a hablar mucho. Y en relación al Tao, vamos a hablar del I Ching. Y eso me da pie a que hablemos ya del segundo nivel, porque digamos que el I Ching va a funcionar como el puente hacia el segundo módulo. Bien. Una de las fuentes en las que abreva el Tao para desarrollar su filosofía, por llamarla de alguna manera, porque como bien empieza el libro de Lao Tse, el Tao que se puede nombrar no es el Tao, es el I Ching. Y el I Ching es un oráculo. Habrán escuchado hablar del I Ching. Uno tira monedas o tira palitos, arma un trigrama o un hexagrama que representa algo y busca en el libro, lo tengo por acá, bueno, y busca en el libro ese hexagrama y lee. Bueno, es súper complicado porque es bien chino y todo lo chino es justamente chino. No entendemos nada. Pero lo vamos a ver. Es una aproximación en tanto que una herramienta de acceso al inconsciente. Lo que diga sobre ese hexagrama al libro va a despertar en mí contenidos inconscientes. Hay una frase que dice, colocar el símbolo delante de uno para que el inconsciente arroje el mensaje. Es como que abre un canal, una puerta a través de la cual le pido a la divinidad en mí. Y habíamos dicho que a esto Jung lo llamó, para despejarlo de toda idea religiosa y no hablar de divinidad, ser esencial, sí mismo, self. Le abro la posibilidad de que me mande ese mensaje, porque lo consciente está siempre alerta para que yo funcione en este plano. El desafío de la individuación y el viaje del héroe es equilibrar las dos dimensiones, lo consciente y lo inconsciente. Hay autores que dicen que lo consciente tiene que trabajar en función de lo inconsciente, y una vez mi maestra Celeste, que es maestra de Tao, me dice, tienen que trabajar en equipo. Ninguno es más importante, ninguno es menos importante. Y los dos se equivocan y los dos aciertan. Lo consciente y lo inconsciente, digo. Entonces, todo el segundo nivel, al que yo llamo técnicas transpersonales, nos va a brindar técnicas, herramientas, maneras de proceder para acceder al inconsciente y permitirle que se exprese. ¿Y qué vamos a ver entonces en el segundo nivel? Déjenme ver si por acá está todo en orden. ¿Qué vamos a ver en el segundo nivel? Interpretación de sueños, sobre todo la posibilidad de interpretar los propios. Solo si se toman en serio la tarea de interpretar el sueño de otras personas, es mucho el material que hay en esta unidad, es mucha la ansiedad de los que cursan la formación cuando llega a esta unidad para contar sus propios sueños. A mí me gusta pensar la formación como una hoja de ruta o un esqueleto sólido para que ustedes puedan ir complementando con lo que tenga que ver con ustedes. Entonces, si bien vamos a ver sueños, realmente depende de ustedes que profundicen en esta temática para poder interpretar el sueño de otra persona. Y jamás decir, este sueño significa esto. Interpretar sueños es preguntar y preguntar y preguntar. El sueño lo interpreta el soñante. Hay algunas técnicas junguianas para acceder, para que ayudes, asistas, preguntes al soñante. Pero el sueño no tiene nunca un único significado y el significado varía a lo largo que se va desarrollando tu vida. Pero vamos a ver qué es un sueño, cómo es un producto del inconsciente, cómo puedo yo hacer una especie de gimnasia para recordarlos mejor, o para decir quiero que el inconsciente me envíe una respuesta y que aparezcan mis sueños. Vamos a ver qué tipos de sueños hay y cómo
aparecen los arquetipos y los símbolos en los sueños. Pero ya les digo, yo cada tanto doy un taller, así que si a alguien le interesa realmente profundizar porque quiere interpretar el sueño de un consultante, puede hacer ese taller o me puede hablar a mí personalmente como para ver si se puede profundizar en eso. Yo de hecho interpretación de sueños lo estudié con Virginia Gowell, que es una psicóloga que a mí me gusta mucho, que es la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y justamente ella hace mucho hincapié en eso. No se puede salir a interpretar sueños así nomás. Bien, ¿qué más vamos a ver? Tarot, astrología y numerología como técnicas de acceso al inconsciente. Y como el lenguaje del inconsciente es simbólico, vamos a ver el tarot, la astrología y la numerología como un lenguaje simbólico que me permite a mí acceder a mi inconsciente, que le permite a mi inconsciente expresar un mensaje porque le pone un símbolo adelante para que el alma salte. Alma y psiquis son lo mismo. Los griegos al alma la llamaban psique. Para los que ya hicieron tarot, lo que vamos a hacer justamente es profundizar sobre esta temática. Para los que no vieron, bueno, va a ser una unidad más intensa porque además de ver lo que ya se vio en el taller o en el curso corto que doy de tarot, vamos a profundizar. Pero en esencia, acá sí vamos a profundizar sobre el viaje del héroe, que como dijimos es una estructura, no sé si lo dije, es una estructura literaria, si querés, que aparece en los mitos, en las leyendas, y en general, muy sucintamente, tiene que ver con una persona que está en su aldea, con su familia, cómodo y tranquilo. Pueden ir pensando en El Señor de los Anillos, pueden ir pensando en El Hobbit, en La Historia Sin Fin, Star Wars. Una persona vive en un estado de inocencia, un estado idílico, y por algún motivo emprende un viaje porque recibe un llamado, rescata una princesa, va a buscar una medicina o un tesoro o matar un dragón que amenaza al reino. Y en el proceso suceden cosas, encuentra amigos, encuentra enemigos, encuentra un personaje sabio, vive peripecias, pasa una gran prueba, un gran desafío, va a un lugar oscuro donde hay un ser amenazante, la sombra, y rescata el tesoro, la princesa, o consigue la medicina, el ser esencial, y vuelve a su hogar. Esa estructura está presente en los 22 arcanos mayores del tarot. La vamos a usar como una metodología pedagógica para incorporar los conocimientos. Ahora es tarot transpersonal, porque lo que vamos a decir es que cada arcano representa arquetipos, son un conjunto simbólico, y el hecho de hacer una lectura, una tirada, apela al concepto de sincronicidad. Como decía antes, una coincidencia, que en realidad no lo es, y que tiene un alto nivel simbólico para mí, tan alto que produce un cambio interior. Entonces vamos a ver arcanos mayores y vamos a ver arcanos menores. Así que el tarot es una técnica de acceso al inconsciente, por lo menos de la forma en la que lo vamos a ver nosotros. Después vamos a ver astrología. Lo mismo, vamos a construir, para los que hicieron el taller de astrología, el seminario, vamos a construir el lenguaje, este lenguaje simbólico, de dónde viene, por qué el toro es un toro, la virgen una virgen y por qué representa todo lo que representa. ¿Por qué? Porque yo al menos considero que es la mejor forma de incorporar conocimiento, en vez de estar estudiando sin entender mucho de dónde viene el toro, la lentitud, la tierra, la naturaleza, el valor. ¿Por qué? Vamos a ver de dónde viene eso. Y vamos a entender el origen histórico de la astrología, como el hombre, al observar el cielo y no entenderlo, el hombre primitivo, lo explicó desde lo que le pasaba en su alma. Y esta frase de Jung me encanta. El hombre explicó la naturaleza en función al drama de su alma. Tiene otra frase que dice: el hombre primitivo ordenó el cabo de las estrellas en relación a lo que le pasaba en su alma, en su psique. Entonces, al ver el sol moverse y desaparecer, y después aparecer, y desaparecer, y volver a aparecer, y siempre volver a aparecer, lo explico como ese viaje del héroe del que les hablo. Porque el viaje del héroe sucede todo el tiempo. El sol es el héroe. El sol, Leo, sol regente de Leo, es el arquetipo del héroe. Porque siempre vamos desarrollando una nueva identidad, una nueva máscara.
Y al emprender el viaje me vuelvo a deshacer de esa identidad, de esa máscara. Y siempre y cada vez expresa un poquito mejor y de forma más auténtica mi esencia. Así que eso lo vamos a ver en la astrología también. Vamos a explicar la astrología desde la proyección, esto que les decía, proyecto el drama de mi alma, desde la sincronicidad y se me fue el otro que iba a decir. Proyección, sincronicidad y bueno, el proceso de individuación. No sé si iba a decir eso, pero no importa. Finalmente, como les dije, vamos a ver I Ching, pero vamos a ver también numerología y vamos a hacer hincapié en cómo cada número representa un patrón de conducta. Y vamos a hacer hincapié en que todos tenemos los 9 números del mismo modo que todos tenemos dentro los 12 signos y todos los planetas. El viaje es descubrir de qué forma se están expresando o no en nosotros, sin qué área de la vida, si está en sombra o no está en sombra, etc. Y ahora sí, llegamos al tercer nivel. Una vez que manejamos los conceptos transpersonales, los laburamos en nosotros, entendemos los procesos o empezamos a entender. Este es un viaje para toda la vida. En realidad no se recibe de esto. Pero bueno. Y antes de que me pregunten, sí, doy certificado. Y esto es algo que no dije y que quiero aclarar. Yo doy un certificado. Ustedes esto lo cursaron, hay un contenido. Si alguien pregunta, se lo podemos mostrar. Pero no existe el título de psicólogo transpersonal. Uno estudia psicología, se recibe de licenciado en psicología y después se especializa. Y hay especializaciones que están más reconocidas y menos reconocidas. El psicoanálisis, por ejemplo, entonces tenemos el que tiende el lacaniano, el freudiano, el conductista. Lo transpersonal aparece en la década del 60, como vamos a ver la clase que viene, con esa palabra, ¿no? Y hay un journal, hay una revista que se edita, con investigaciones, sobre todo con los estados ampliados de conciencia, con todas cosas de las que vamos a hablar la clase que viene, pero no hay un título oficial que te reconozca. Los que dicen que son psicólogos transpersonales son personas que se formaron de manera informal. Yo, por ejemplo, hice una diplomatura en la Universidad Abierta Interamericana de Psicología Transpersonal. Eso no me hace psicólogo transpersonal. Pero bueno, entonces no existe. Lo que sí existe, y es lo más cercano, y es por donde la comunidad transpersonal, si quieren, está tratando de meterse, es el coaching y el counseling. Andrea es consultora psicológica. Bueno, el coaching es más bien tendiente, vamos a ver lo que se llaman las 4 fuerzas psicológicas, ¿no? A ver, Andrea me dice algo acá, certificación. A ver qué me dice. Tenemos, ¿no? El psicoanálisis, el conductismo, el humanismo. Dentro del humanismo dentro del conductismo tenemos el coaching. Aunque los coaches se enojen conmigo, hay una idea de trabajar sobre la conducta para modificarla. A mí me encanta lo del consenso, sí, lo dije. Y ahí voy a eso, Andrea. Me encanta el tema de yo modifico mi conducta, pero después el trabajo sigue. No me puedo quedar solo con modificar la conducta, tengo que ir más profundo. Ahí aparece el counseling, con Carl Rogers a la cabeza, hablándonos de que dentro de la corriente humanística es el ser humano el que tiene las propias herramientas. Todo esto lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene, pero no lo dije y lo estoy diciendo porque quiero ir al tema de la certificación. El humanismo dice que nosotros, y otro referente del humanismo es Viktor Frankl, que escribió sobre cómo me autoasisto, porque el tipo estaba en un campo de concentración para judíos, nazi. Y dijo, bueno, yo acá no tengo un psicólogo, ¿cómo me autoasisto? En realidad la palabra autoasistencia es más de Norberto Levi. Él va a hablar de la autoasistencia. Los que están haciendo el fogón conmigo, ya les pasé un par de videos de Levi. Bueno, yo me puedo autoasistir. Y una persona me puede asistir a autoasistirme. Y ahí entra el counseling, que es como si incorporara un aspecto más espiritual dentro de algo muy similar a lo que es el coaching. Me van a matar counselors y coaching, pero estoy simplificando. Si alguien quiere salir en vivo conmigo para explicarlo mejor, ya saben que me encanta invitar gente a que participe. Entonces, de pronto un counselor, vos a un coach lo vas a ver más distante y a un counselor lo vas a ver llorar con vos, lo vas a ver abrazarte,
va a ser más humano el trato. Así por lo menos es una forma sencilla de explicarlo. ¿Y qué están haciendo los counselors? Buscando la posibilidad de ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Es decir, actualmente son reconocidos por el Ministerio de Educación como educadores, pero no como profesionales de la salud. Entonces trabajan muchos con psicólogos que son abiertos de mente, codo a codo, porque el counselor tendría la capacidad o está formado para diagnosticar alguna patología y poder derivar. Y ahí viene esto que yo les decía anteriormente de trabajar con la persona sana y la persona no sana. El psicólogo trabaja tanto con el patológico y cuando es en extremos interviene el psiquiatra, como con la persona sana. Pero el counselor se centra en la persona sana. Acá uno no va a atender a un fóbico o un esquizofrénico. Cuando se identifica eso, se deriva. Pero una persona que quiere cambiar de laburo, cambiar de profesión, dejar a su pareja y no puede buscar un counselor para asistirse, ¿sí? O un coach. También un psicólogo, pero bueno. Ahí hablamos de vuelta de la deformación transpersonal y qué tan cerrado o abierto puede ser una persona o no serlo. Entonces, ¿por qué digo esto? No hay una certificación real. Uno puede ser coach, avalado por ciertas instituciones, puede ser counselor, avalado por el Ministerio de Educación y no de Salud, y después, si quiere ser piripipi transpersonal, siempre va a ser una formación informal, al menos por ahora. Vamos a ver si a través del counseling lo transpersonal adquiere una personería jurídica. Pero bueno, como siempre digo, yo soy historiador, soy investigador, soy autodidacta, así que transmito desde ese lugar una filosofía, un conocimiento, una forma de ver la vida, no una terapia. Bueno, dicho todo lo cual, entramos en el tercer nivel, que son los últimos 5 meses, donde trabajamos vínculos conmigo mismo, centrándonos en la idea de Norberto Levi, de que nos habitan muchos yoes, hay una pareja interior que tiene un vínculo y necesito hacerla dialogar, y para hacerla dialogar necesito escuchar, necesito ser receptivo y necesito que trabajen en equipo. Por eso en el primer módulo vamos a trabajar en profundidad lo que estamos viendo actualmente en el fogón, que son las emociones. Las emociones como mensajeras del amor. Vamos a aprender a identificarlas, a observarlas, eso desde el budismo, una tradición de sabiduría que nos propone trabajar la mente. El budismo trabaja por sobre todo conceptos mentales. Ya vamos a ver eso, no quiero entrar por ahí. Pero yo puedo autoobservarme, aceptarme y quererme, puedo observar a mi enojado interior y no rechazarlo y recibir el mensaje del enojo, de la tristeza, el miedo, que son las emociones básicas y aflictivas. Vamos a trabajar también con la culpa, la envidia, los celos, que son emociones más sociales, pero siempre con la premisa de recibirla y no rechazarla. No sentirme mal por sentir celos, sino que los celos cumplen una función, la envidia cumple una función. Entonces vamos a ver cuándo la emoción está en luz y cuándo está en sombra, y cómo equilibrarla o cómo iluminarla. Y para todo esto vamos a trabajar con el concepto del asistente interior de Norberto Levi. Hay un personaje dentro nuestro que nos asiste y tenemos que darle lugar para que nos asista. Solo eso les voy a decir del asistente interior de Norberto Levi. En el segundo módulo vamos a trabajar con tipos psicológicos junguianos, que para quienes hicieron tarot y arcanos menores conmigo saben de qué se trata. Están relacionados simbólicamente con el fuego, el aire, la tierra y el agua, pero eso sería ni siquiera los básicos, porque todavía hay 2 anteriores. Y uno nos va a hablar de la persona introvertida y la persona extrovertida o extravertida. Luego, sí, del fuego, el aire, la tierra y el agua, en tanto que uno puede ser más analítico, otro puede ser más emocional, otro más sensitivo, otro más sensorial. Y combinado eso con ser introvertido o extrovertido ya me da 8 tipos psicológicos. Pero después hay, siempre me olvido, lo tengo que poner en el programa porque me olvido los nombres, el test de Meyer y no sé qué, que son madre e hija, psicólogas o psiquiatras, que todavía amplían más el espectro y llegan como a 36, porque a esos 8 les agregan otras 2 categorías más, entonces lo llevan a 16 y a 32. Bueno, vamos a trabajar con eso, vamos a profundizar sobre los tipos psicológicos junguianos. ¿Para qué? ¿Por qué?
Primero, para saber cuál es el que predomina en mí y si no adapté otro y lo convertí en mi máscara y ese original, esencial, quiere salir y no puede y de ahí la neurosis o el desequilibrio interior. Pero también para identificar, por lo menos a priori, porque nadie es una sola cosa, los tipos psicológicos de las personas que me rodean, de mi entorno. Y lo mismo con un consultante, poder identificar. De hecho, vamos a hacer un test puntual, así que si alguien quiere atender en consulta antes de atenderlo, para saber desde qué lugar hablarle, le puede hacer este test. Pero nos vamos a centrar puntualmente en una clase en cómo me comunico con una persona que manifiesta un tipo psicológico más predominante. Desde qué lugar le hablo para que entienda mi mensaje. Me vine a saludar. Porque a veces yo digo, bueno, yo soy claro, voy directo y digo las cosas, pero si yo tengo un tipo psicológico tierra y le hablo desde ese lugar a alguien que tiene un tipo psicológico agua, no me va a entender. Porque probablemente un tipo psicológico tierra vaya al hueso, a lo concreto. Y diga, pasa esto, esto y esto. En cambio, un tipo psicológico agua, ¿qué va a necesitar? Que le hables de la emoción, de cómo te sentís con lo que está pasando. ¿Para qué? Para que reciba asertivamente, de forma acertada, el mensaje. Nos vamos a detener en eso. Los que hicieron tarot y arcanos menores ya saben más o menos de qué se trata. En el módulo 3 vamos a trabajar con meditaciones, visualizaciones y técnicas mindfulness, atención plena, esto que hacen los budistas hace mucho. Cuando a mí se me va el nombre, seguro André me lo busca, de John Kabat-Zinn, algo así. Es el que trae, es decir, este tipo quiso en pacientes moribundos aplicar las técnicas de los monjes budistas cuando meditaban. Entonces cuando él dijo, no les voy a decir a los jefes del hospital donde trabajo que voy a poner a meditar a los pacientes, ubíquense primera mitad del siglo pasado. Entonces le puso un nombre, mindfulness, que en inglés significa atención plena. Lo aceptaron, él desarrolló una técnica, nosotros nos vamos a adentrar en esa técnica, como para poder occidentalizar la meditación y que no nos parezca algo tan como me tengo que sentar en flor de loto para alcanzar el nirvana, porque no es eso, y mucho menos para nosotros que estamos inmersos en una cultura totalmente distinta a la de la India o la del Tíbet. Entonces, vamos a trabajar con esas nociones de mindfulness, escaneo corporal, conectar con nuestras sensaciones, identificar pensamientos e intuiciones, que no es lo mismo, como ya les dije, y vamos a aprender a meditar con el entorno. De hecho, hay meditaciones que están hechas con John Kabat-Zinn, me pone Andrea. Gracias, André. El objetivo es poder meditar en cualquier lado y no decir necesito silencio para meditar, así cualquiera. De hecho, hay meditaciones en... Me está buscando acá mi perrito. ¿Qué te pasa? Vamos a hacer una puntual que es con sonidos de la calle. Yo lo he practicado y he podido. Ahora, en esencia, ¿qué es el mindfulness? Es estar en el momento presente. Por eso uso la sensación del cuerpo. Esto pasa ahora. Por eso uso el ruido del ambiente. Esto pasa ahora. Por eso me concentro en la respiración, porque eso pasa ahora. Yo las uso como anclas. Y no es que me voy a quedar en el momento presente. La mente me va a llevar al pasado y me va a llevar al futuro todo el tiempo. Porque esa es su función. Nos cuida. Va a buscar en el pasado experiencias para prever cualquier cosa que pueda pasar en el futuro. Ahora, si solo hacemos eso, ahí es donde entramos en estado de estrés. Entonces, me tengo que pescar yendo al pasado y al futuro para volver al presente. Eso es meditar. Entonces, una de las cosas de las que nos tenemos que liberar es la sobreexigencia y la autoexigencia. Por último, en el módulo 4 del tercer nivel, vamos a ver comunicación asertiva, que ya lo vamos a traer de alguna manera de haber visto tipos psicológicos. Entonces, vamos a ver algunas nociones de coaching, como qué es una distinción, o cómo es un punto de quiebre, cómo hacer un pedido, bueno, comunicarnos asertivamente. Juicios, vamos a ver qué es un juicio y cómo constantemente estamos emitiendo juicios. Es una función biológica de supervivencia. Si yo no enjuiciara, tomaría lavandina en vez de tomar agua y me moriría.
Vamos a ver algo, esta palabra les encanta, sobre todo a los leoninos, el triángulo dramático. Hay una víctima, un perseguidor y un salvador interior que nos habita y que nos vuelve locos. Es una dinámica muy interesante. Yo a veces persigo a esa otra persona, la machaco, le critico, le digo algo, y esa persona se convierte en la víctima. Vamos a tomar entre comillas esta palabra, porque a veces, no, la palabra víctima cuando soy víctima de algo que realmente es motivo de fuerza mayor, pero en general no somos víctimas. Vamos a trabajar todo el concepto de víctima. Siempre elegimos. Pero en un momento esa dinámica se rompe. Bueno, lo veo muy triste, entonces medio que aflojo un poquito y en el momento que aflojo, ese que era víctima se vuelve perseguidor y me empieza a perseguir a mí. Y esa secuencia es una espiral descendente del que es importante hacerse consciente para poder romper una discusión. Y me pareció interesante traerlo acá, porque primero esa es una charla interior. Yo tengo un perseguidor que castiga a una víctima interior y después aparece un salvador que invierte los roles y yo estoy atrapado en esa discusión interna. Pero también pasa con la persona que tengo al lado. Poder pescarse es desactivarlo al toque. Y finalmente lo que se llama análisis transaccional, que también es el padre, el adulto y el niño que nos habitan. Que también es una dinámica donde yo tengo un deber ser, un querer ser y algo en el medio que lo administra. No estoy súper simplificando. Esto nos va a servir a la hora de sentarnos frente a una consulta o de vincularme con alguien o de vincularme conmigo mismo. Y ahí estaría terminando el repaso sobre el programa. Así que yo ahora me despido de las redes y vuelvo a la clase por Skype para que charlemos y me hagan todas las preguntas que quieran. Les quiero decir a quienes están en redes que hoy es la primera clase, es abierta, la semana que viene es la segunda, todavía en el transcurso de esta semana y de la semana que viene se pueden sumar. Si les interesó lo que escucharon, si les gustó lo que escucharon, por favor escríbanme, así vemos cómo pueden hacer para sumarse. Esto empieza de modo online, pero cuando se levante la cuarentena, quienes quieran hacerlo presencial van a tener esa alternativa. Todo el material va a estar subido a la red y bueno, eso, se comunican conmigo si necesitan cualquier cosa. Así que les mando un abrazo a los que me vieron ahí por redes y seguimos con ustedes chicos en Skype.